Bueno, y yo sé que siempre ocurren situaciones, pero lo importante es seguir avanzando. Yo hoy tengo el placer de poder presentar a un colega de la Red Latinoamericana de Conferencistas, es nuestro director en el capítulo Argentina y quien tuve la oportunidad de compartir con él el año pasado en nuestro Congreso de Paraguay y donde fuimos parte de este diferentes temáticas que manejamos a lo largo de 3 hermosos días que tuvimos en esta ciudad maravillosa. Yo quiero presentar el día de hoy a Federico Sandoval y él nos trae hoy un tema muy interesante y es el liderazgo en un proceso de cambio. Federico, eh, pues, labora para diferentes organizaciones, él tiene su firma y ayuda a las organizaciones a mejorar sus estándares, sus procedimientos, estandarizar aquello que a veces uno dice, oh, de por Dios, esto está caótico, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues él llega y definitivamente pone en orden la casa. Esa es su mayor habilidad, poner en orden la casa. Así que doy la bienvenida a este espacio con un fuerte abrazo virtual a Federico. Federico, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho, Federico. Bueno, tú eres el señor de la organización y del arte de, de llevar a término que esas compañías y las pymes, que a mí me sorprendió muchísimo eso en Paraguay, porque una organización grande, pues en realidad tiene muchos herramientas, muchos recursos para empezar a organizar como se quiere organizar y como debe ser, pero una pyme, una panadería, una ferretería, que como muchos de nosotros, y me incluyo allí, pues lleva su negocio en el librito, en el librito que carga para todo lado, en la agenda que lleva para todo lado, empezar a estandarizar todos estos procesos debe ser espectacular. Así es, sí, es un mundo aparte. De hecho, que lo soñé, lo diseñé el método y llevarlo a la realidad no tiene precio los resultados que se logran. Es muy lindo. Gracias, Federico. Y no, me imagino la satisfacción de ver la empresa que inicia con todo un caos, como decía el doctor ahorita Calatrava, y llevarla a un fin donde todo esté estandarizado y organizado. Bueno, no te quito más tiempo, quiero que este espacio es tuyo, nos tienes mucho que contar desde ese liderazgo en un proceso de cambio. Adelante, Federico. Gracias Andrea, gracias Andrea. Bueno, espero todos estén bien. Hoy les voy a contar un poquito de las cosas que hacemos nosotros como organización y con una herramienta muy linda que se llama IRET. IRET. Es una implementación para el rendimiento de equipos de trabajo. Ese es el nombre que le dominé a este método. Voy a hacer en 5 minutos un contexto acerca de dónde nace esto. Allá en el 2012 empieza una formación dentro de una industria, de una marca de vida muy conocida, debe ser la mejor del mundo. Eh, Entro en un proceso de formación de coaching organizacional y cuando empecé a ver el método de mejora, calidad y mejora continua que tenía esa firma, digo, qué lindo poder desarrollar esto en organizaciones, ¿no? En pymes sobre todo, porque las industrias tienen como su proceso continuo y al tener un proceso continuo existen herramientas como el Kaizen, en sí la mejora continua, análisis de desperdicio, las 5S, que son herramientas que ayudan a estas industrias de proceso continuo a que mejoren su productividad desde la participación de la gente. Entonces, mi pregunta fue cómo llevo esto a las pymes, cómo llevo a nuestra realidad, al mundo del comercio. Y bueno, entonces fue que me puse a escribir y diseñar. ¿Y qué consiste en lo siguiente, el método que diseñamos, que diseñé en este caso se llama IRED y el primer pilar es la gestión de calidad. Cuando hablo de la gestión de calidad, hablo de la documentación, de los estándares de trabajo. Generalmente vengo, como dice André, vengo y remuevo las organizaciones para ver dónde están los problemas. La mayoría de los problemas, la mayoría de las conmociones, conflictos dentro de una organización,
se dan por no estar ordenados. Ese no era mi trabajo, yo no tenía que hacer eso, yo siempre hice así, yo no sabía que tenía que hacer eso. Siempre está latente todo eso que no es más que proceso. Escucho muchas veces en las organizaciones como que no, la gente no quiere trabajar, la generación Z no aguanta que le pongas rutinas. Bueno, sí, capaz que sí, un montón de cosas, pero en realidad la base está en la gestión de calidad, donde nosotros decidimos los estándares de trabajo que necesitamos. Y después de estandarizar, arranca la mejora continua, que la mejora continua es hacer parte de los equipos en un proceso de Kaizen, donde cada uno participa con un equipo, se involucra, aporta ideas en su proceso, en sus objetivos y sobre todo en situaciones diarias. Y este conjunto de métodos, dije, ¿cómo puede funcionar en una pyme que no es un proceso continuo esto? Entonces, hago eso. Vamos, bueno, en mi caso voy a la organización, hacemos todo un proceso de calidad, después involucramos a la gente, ponemos nombre a los equipos, creamos equipos, le ponemos indicadores, mejoramos procesos, y para que eso se sostenga en el tiempo aparece la última herramienta que es el coaching, que es lo que utilizo para que esto se sostenga. Pero todo esto que es lindísimo, y le voy a comentar un solo caso de éxito para no robarme mucho tiempo en lo que es la teoría. Una organización, voy a recordar su nombre, una organización X me dice, Federico, en la empresa donde estoy, yo tengo que procesar, director de la empresa, tengo que procesar documentación y el objetivo real son 10 días de procesar documentación. Y hoy nos está llevando 21 días. Entonces, y el problema puntual, Fede, me lo dicen a mí, el problema puntual, Fede, es las relaciones interpersonales entre los colaboradores. Están peleados y eso hace que esto no funcione. Bueno, entramos con este método, hicimos todo el análisis, el diagnóstico, empezamos a mejorar los procesos y nos dimos cuenta en el análisis de que cada 10 errores, 9 eran del sistema y uno solo de la persona. Entonces, en nuestro diagnóstico sugerimos cambiar el sistema primero antes de trabajar con las personas. Cambian el sistema y hoy su proceso de trabajo, en vez de que sean 10 días, lo hacen en 3 días. Me siguen, caso real, y ahí nos dimos cuenta de que tenemos que estar ordenados para trabajar las relaciones interpersonales. Porque acá, si yo me basaba en lo que me decía este cliente, me iba derecho acá a usar herramientas de coaching, a usar herramientas de inteligencia emocional, pero en realidad primero miremos la gestión de calidad en el orden para después trabajar acá. Entonces, ese es un caso de éxito que lo llevo a la realidad. Pero para que esto funcione, nosotros, y acá les pido disculpas por, por mi presentación, generalmente soy más práctico que diseño, ¿eh? Entonces, eh, para que esto funcione, tenemos que estar primero tenemos que fortalecer el liderazgo. Si a mí me dicen, Fede, ¿cuáles son los grandes detonadores de que un cambio en una organización no funcione? Y yo les puedo decir un montón, pero el principal es el liderazgo. El liderazgo. Y voy a arrancar primero con el modelo de Kotter, que son los 8 pasos, como dice ahí, que son los 8 pasos para que una gestión de cambio funcione. Y este modelo dice lo siguiente. Bueno, imagínense la estructura de su organización, ¿sí? Imagínense el organigrama, ¿eh? El organigrama. En el organigrama, cuando hablamos de la dirección o mando medio, tenemos que desarrollar lo que dice Kotter. Primero, crear un sentido de urgencia en el cambio, ¿eh? Crear un sentido de urgencia. Le doy un ejemplo. Si nosotros vamos a crear una rutina de reuniones donde vamos a trabajar con nuestros colaboradores, si ellos ven a todos los mandos, a todo el mando medio junto, reunido para escuchar, para aportar, pero no ve a uno, no ve a dos, ¿y este por qué no viene? Claro, no es importante este proceso de cambio, entonces no. Tenemos que crear un sentido de urgencia tal que toda la organización no le quede otra que avanzar con ese proceso de cambio, ya sea implementar calidad, ya sea implementar mejora continua, ya sea implementar un sistema nuevo de trabajo, sea cual fuere el cambio que van a involucrar en su organización, necesito que el liderazgo esté convencido y cree ese sentido de urgencia. Segundo, construir una coalición base, es decir, construir
un equipo lo suficientemente fuerte. Me pasa, ejemplo, para ir al hueso con esto, me pasó en una organización donde toda la línea de mando medio, la línea de jefatura, teníamos una persona que no era autócrata, ¿no? Y hablo de liderazgo entre autócrata y participativo, pasaba lo autócrata, ya no era coherente su estilo de liderazgo, una persona que no cumplía con lo que proponíamos como organización. Bueno, si ese equipo no está fuerte, si ese equipo no está fuerte, un proceso de cambio no funciona. Tercero, formar una visión estratégica, es decir, la visión, recuerden, futuro, ¿eh? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero ir? Tiene que ser bien estratégico. Cuarto, armar un plan de comunicación. Y el plan de comunicación es muy lindo. De hecho, que en este preciso momento estoy en una organización que me dieron este espacio para poder estar con ustedes. Y en esta organización estamos, por ejemplo, creando, cuando hablamos de un plan de comunicación, estamos armando literal un plan de comunicación para comunicar una gestión de cambio que se viene de calidad y mejora continua. Y vamos a hacer algunos banners, algunos folletos, vamos a hacer la presentación de la política calidad abierta para nuestros colaboradores, proveedores, clientes. Entonces, armar un plan de impacto en el proceso de cambio. Cinco, retirar los obstáculos de la nueva visión. Es decir, si vemos que un colaborador se resiste, que es normal que haya resistencia, necesitamos avasallar, necesitamos incluir ahí con el coaching o con una herramienta, yo lo llamo entrenamiento, pero el coaching es una linda herramienta para generar conciencia en la resistencia, pero no poner ahí mano dura porque uno se resiste, porque es un proceso normal de cambio, siempre está la resistencia. Seis, generar triunfo o avance a corto plazo. No pensemos que ya funcionó, ya arrancó y lo dejemos tranquilo, no. El sentido de urgencia tiene que estar siempre para que esto funcione. Mantener el impulso de la visión, no cantar victoria muy pronto, como decía recién, y arraigar los cambios de una cultura de la organización. Esto se tiene que sostener en el tiempo. A ver, si van a incorporar algún tipo de cambio, para resumir, recuerden, necesitamos de que toda la estructura de la organización y sobre todo el liderazgo esté convencido en esto. Esté convencido, llámese a incorporar calidad, a incorporar mejora continua, a incorporar un sistema nuevo, todo proceso, un proceso nuevo, ¿por qué no? Necesitamos darle ese sentido de urgencia y realmente la importancia que tiene. Y todo el mando de líder tiene que responsabilizarse de la misma. Acá no existe, acá debemos sacarnos de nuestra jerga que la gente no quiere trabajar. No, no quiere trabajar porque yo no estoy haciendo algo como líder, porque puedo ver que no tiene competencias para eso y veo si incorporo competencia. Veo que no tiene iniciativa, bueno, le incorporo iniciativa. Veo que no es lo que quiere y bueno, resuelvo a ver qué quiere esa persona, si tiene que estar dentro de la organización o fuera. Pero el líder es el responsable de todo esto, de este proceso de cambio. Y cuando hablamos de liderazgo de proceso de cambio, hablamos de un liderazgo muy puntual. En mis capacitaciones siempre digo, ustedes si ponen liderazgo en Google ponen liderazgo, van a encontrar un montón de definiciones. Pueden ir a miles de capacitaciones de liderazgo y todas son buenas y todas son acertadas. Yo lo que les pido acá es, tratemos de poner en blanco un ratito de todas las definiciones porque muchos me salen, pero Fede, cuando habla de líder versus jefe, bueno, olvidemos, no, esto está bien, digamos, son buenas definiciones, pero yo quiero que nos centremos en el liderazgo del cambio, que el líder para el cambio es aquel que tiene la capacidad y habilidad para atribuir a cualquier persona, para atribuirle autoridad para que lleve a cabo una tarea extraordinaria. Y cuando hablamos de atribuir autoridad a aquel líder que tiene que tener esa capacidad y habilidad, hablamos de empoderar a la persona. Hablamos de empoderar a la persona. Y acá, más allá que este es un taller muy cortito de 30 minutos, me encantaría darle un montón de herramientas para empoderar, pero empoderar no es nomás sentarme con ese colaborador y decirle, no sé, perdón, pero agarro esto como ejemplo, vos tenés que estar convencido, vos podés, vamos, no, está bien, la motivación está bien, pero hay que darle herramientas de estandarización para que esto suceda. Alguna planilla de registro, alguna auditoría, algún indicador que persiga a esta persona, pero empoderarlo. Tenemos que empoderarlo para que haga su tarea, que sea consciente de lo que está haciendo y no una maquinita que hace una tarea y listo. Entonces, el liderazgo para el cambio es aquel que tiene la capacidad y habilidad para atribuir autoridad
empoderarlo a cualquier persona para que haga una tarea. Y cuando hablamos de equipo, hablamos de un equipo, esto sí lo ponemos en Google acá, nos parece la definición que es un equipo, es un grupo de personas que trabajan para lograr un objetivo común o un conjunto de objetivos. ¿Me siguen? Hasta acá me van, espero que me sigan, cualquier cosita a disposición para las consultas. Bueno, y cuando hablamos de liderazgo en equipo, y los quiero llevar a una teoría de un amigo mío, Lucho, escritor de Bolivia, escritor, compartimos algunos cafés siempre y realmente si nos ven los de afuera van a decir, estos son unos amigos tóxicos porque estamos discutiendo teorías en ese café a punto de levantarnos, discutir teorías, pero siempre sano, en un ambiente de aprendizaje siempre. Y cuando hablamos de liderazgo en equipo, y voy a tomar su ejemplo, él habla de, voy a ponerlo así, esta figura, él habla de equipos centralizados. Liderazgo en equipo es cuando el líder, generalmente el líder autócrata que está en el centro, se corre, ¿sí? Se corre con el equipo, o sea, un liderazgo descentralizado. Pero no porque se corre pierde su liderazgo, sino que él tiene su rol y su función de líder, pero esto me está diciendo de que las personas que están en mi equipo están empoderados y lideran su proceso. ¿Me explico? Eso tenemos que lograr empoderar. Lograr empoderar. Eso es liderazgo en equipo. Espero que me sigan hasta ahí. Este liderazgo, y quiero aclarar, generalmente nosotros podemos llegar a confundir estilo con comportamiento. Este liderazgo que necesitamos, este liderazgo que necesitamos para que realmente un cambio se produzca, primero debemos entender de que hay comportamientos de líderes que son distintos. Ustedes van a ver, hay líderes que son más analistas, hay líderes el analista es aquel que mira mucho proceso. El conductor es aquel que mira resultados. El seguidor es aquel que se enfoca mucho en la persona. Y el creador, que acá están los jefes de venta y eso, el creador es el rompe proceso, lo digo siempre, pero el creador no deja de ser un comportamiento de líder que aquel que avasalla, innova, emprende. Bueno, esos tipos de comportamiento, ¿por qué traigo esto acá? Porque para un liderazgo de cambio no hace falta que yo sea más analista, conductor, seguidor, creador, sino que tengo que tener un poco de todo, ¿cierto? Pero lo importante acá es que el liderazgo para el cambio sí es importante el estilo, no el comportamiento. El comportamiento cada uno es como es, y acá lo que yo no quiero es que el liderazgo cambie en su forma, en lo que es, por creer que el liderazgo del cambio es porque tengo que ser más conductor o tengo que ser más seguidor, no. Sino que el estilo sí es importante. Y cuando hablamos de estilo, vamos a hablar de un estilo mixto. El estilo de liderazgo que necesitamos para que esto funcione es el líder participativo, un líder autócrata. Y llámese líder participativo aquel que hace participar a los colaboradores y llámese líder autócrata aquel líder centralizado o que dice que se tiene que hacer. Pero no estoy hablando de un líder malo ni de un líder bueno, sino que en las situaciones organizacionales necesitamos mixar. Es el famoso liderazgo situacional, que cada vez que yo necesito parar la pelota, imagínense esto, lo llevo a la realidad, lo llevo a la realidad. Imagínense que ustedes tengan que cambiar una cultura de trabajo en una organización, una cultura de trabajo en una organización donde estoy empoderando a la gente para que ellos mejoren sus procesos, actualicen sus procedimientos, mejoren sus indicadores, mejoren situaciones. Pero muchas veces esa herramienta, y hay mucho ojo, cuando nosotros logramos empoderar, muchas veces nos agarran del codo, le dimos la mano, nos agarran del codo, y acá es importante que nosotros seamos autócratas en el sentido que yo estas cosas puedo permitir porque corresponden a mi visión. Esto no puedo permitir porque sobrepasa mi visión. Me van siguiendo ojalá que sí, pero bueno, necesito ese liderazgo mixto en el desarrollo, ¿sí? Bueno, claramente en cuanto a los equipos, tienen sus etapas y cuando hablamos de sus etapas, estamos diciendo que, y no voy a incurrir en toda esta teoría porque sí quiero que les quede claro de que los equipos pasan diferentes etapas y si los equipos están en conmoción, si los equipos están en conmoción es porque justamente
hay algo en el proceso que no funciona. Por ejemplo, voy a ir al hueso real. Muchas veces nosotros pensamos de que una capacitación o una capacitación de motivación puede hacer que mi equipo sea más productivo. Claro que sí, es así, eso es cierto, eso no voy a desmentirlo, pero lo que sí es que si ese colaborador recibió una capacitación de motivación, no necesariamente motivación, vamos a hablar de conocimiento, cualquier tipo de conocimiento, pero si esa capacitación que recibió no está inculcado en el orden organizacional, cuando va a su lugar de trabajo se encuentra con que fulano no hizo su tarea, se encontró con más tarea porque el otro no cumplió, se encontró con tarea que no tenía que hacer, claro, entonces todo lo que le dije se fuma porque se entra en su conmoción nuevamente, que es la segunda etapa. Entonces, la etapa de los equipos va a estar muy llevada al orden, ¿sí? O muy complementada al orden que tiene mi organización. Pero bueno, no voy a entrar mucho en ese detalle, pero sí quiero que les quede claro que para poder fundamentar a mi equipo, a mi organización, a mi área en una pyme, les voy a llevar un ejemplo claro, en una pyme, por ejemplo, para que podamos lograr el orden, tenemos que saber el propósito. No hay ninguna organización que no sepa su propósito. Llámese propósito, su visión, su misión, sus valores. A veces, Andrea decía el cuadernito, bueno, yo lo tengo un poco más alejado de la mesa, si no lo mostraba, pero el propósito en una pyme, muchas veces cuando les damos estas herramientas, confunden en que tienen que no sé, escribir un procedimiento, un manual tipo Coca-Cola, tipo, no, o sea, a veces solamente necesitamos estar de acuerdo con lo que quiere la organización y que lo tengo desarrollado o escrito, ¿sí? Una vez que tengo el propósito y que mi equipo sabe eso, definir bien los objetivos, definir bien roles y funciones, los procedimientos que se van a desarrollar, y todo eso, todo ese orden en la organización me va a llevar a que las relaciones estén más afinadas. ¿Me siguen? Porque las relaciones, los sentimientos generalmente están en riesgo latente que ponen mi organización así en un tobogán, es porque los roces se dan porque no estoy ordenado. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, acá es importante, gente, que incluyamos calidad, mejora continua, pero para eso necesitamos un liderazgo que realmente acompañe esto. Y le doy ejemplo, así como conté un ejemplo hoy de un caso de éxito, también le voy a comentar un caso que no. Hay una organización, N, que Federico, mirá, vimos que el método que vos tenés funciona, hablamos con fulano, mengano, bueno, está, y bueno, queremos ese método acá. Entonces, lo primero que hago siempre es, señores, necesito que ustedes estén involucrados en este proceso porque si no, no funciona. ¿Qué pasó? Arrancamos muy bien y en un determinado tiempo el líder máximo del proceso dejó de involucrarse, ¿m? Por sus tareas, por su agenda, por lo que fuere, porque vio que ya funcionaba bien y no, y que empezó a ver la gente que él no se involucraba, entonces la gente fue a involucrarse. ¿Me siguen? Entonces, acá es muy importante que nosotros tengamos ordenada la organización para que los roces entre las personas no se den en la cotidianeidad. ¿M? Pero después las relaciones siempre van a estar ahí, los roces van a estar porque, como siempre digo, todos nosotros estamos en una emoción, esa emoción me genera un estado de ánimo y ese estado de ánimo me hace tomar una decisión, que a veces no saludar a un compañero, a veces es poner mala cara, a veces es ocupar un tono no adecuado. Entonces, esas situaciones de personas siempre van a estar latentes, pero siempre y cuando los procedimientos, el estándar de trabajo esté alineado, esas cositas después las podemos manejar con otras herramientas como el coaching y otras herramientas que pueden aparecer. Ojalá que me vayan siguiendo. Entonces, para resumir un poco lo que estaba diciendo es que nosotros para un liderazgo para el cambio necesitamos estar convencidos. Toda la organización debe estar convencida. Si no, directamente nosotros como consultora decimos, si ustedes no están convencidos y no le van a dedicar el tiempo a esto, no lo hagan porque si no, esto es como algunos chicos que se caen de la bici y tienen miedo de seguir. Bueno, nos pasa lo mismo en la gestión del cambio.
Bueno, y en resumen, un liderazgo del cambio necesita esto. Necesito tener un liderazgo mixto, ser autócrata cuando tengo que marcar el propósito, rol y funciones, objetivos. Ser mixto cuando tengo que hacer los procedimientos y tengo que ser participativo o democrático cuando tengo que trabajar en las relaciones. Pero es un juego de cintura en el liderazgo tan lindo, pero todo líder no sirve solamente con ser un buen líder o ser una buena persona o ser una persona con mucha inteligencia emocional o con una persona con mucha empatía. Muchas veces eso no alcanza en una organización desordenada. Necesitamos ser ordenados, para que ese liderazgo funcione, para que ese liderazgo tenga su resultado. Entonces, los invito a que replanteemos cómo ocupar el liderazgo, pero no confundamos que siempre tengo que ser participativo, democrático, porque así funcionan, sino que tengo que ser autócrata cuando tengo que ser autócrata para que todo se encamine. Esto es calidad y mejora continua. Créanme que síganos en las redes, Simeret es nuestra consultora, o mi nombre Arturo Federico Sandoval, y van a ver cómo muchas organizaciones apuestan a este programa con resultados realmente extraordinarios, muy lindo, y termina generando un clima armonioso, dentro de los procesos. Así que espero me hayas playado bien, me voy a dar cuenta con sus preguntas y bueno, y gracias a todo el equipo y a Andrea por la invitación. Gracias a ti, Federico. Gracias por aceptar la invitación. Sé que vives también con agenda full, estando entre Paraguay y Argentina. Tú vives ahí en carro, andando de un lado para otro, pero llevando este mensaje tan importante para las organizaciones y para las pymes. Pues yo sí tengo una pregunta. Estoy mirando, estoy tratando aquí de validar si tenemos alguna pregunta en este momento en nuestro público, pero todavía no veo aquí en este instante. Pero tengo una pregunta y es básicamente hablar de liderazgo en las organizaciones robustas. A veces implica tener horas, formaciones, capacitaciones, siendo robustas y entendiendo la importancia del liderazgo. ¿Cómo hacer para hablar de liderazgo cuando Bien, estoy hablando con una pyme? Con aquel dueño de la empresa que de pronto, si es una ferretería, pues el señor tal vez no tiene una carrera profesional, sino empezó a conocer sobre este negocio, quiso emprender un negocio y le fue bien y empezó a traer gente, a abrir lugares. ¿Cómo hablarle de liderazgo y de estas habilidades blandas a aquel dueño de empresa que no tiene una formación, tal vez incluso dura, sino la vida le ha dado toda una enseñanza y él está haciendo una actividad inherentemente y porque le gusta, porque es parte de sí? ¿Qué nos dirías? bien, bien, qué linda pregunta y te voy a responder con ejemplos, Andrea. Primero que nada, que cuando nos encontramos con pymes, nos encontramos en su gran mayoría con empresas familiares, ¿m? En su gran mayoría. Y lo voy a llevar a la teoría primero y después con el ejemplo. Eh, toda organización tiene dos subsistemas, el subsistema propiedad y el subsistema gestión. La propiedad es el negocio, cómo funciona el negocio. Por ejemplo, una ferretería vende ferretería, está su negocio y demás. Y la gestión son las personas que hacen que la ferretería funcione. ¿Me siguen? Entonces, en las pymes, y acá te respondo de dos maneras, en las pymes que son empresas familiares, aparece un tercer subsistema que es la familia. Ujú. Generalmente el riesgo está en la familia. Si la familia no está bien, pone en riesgo la gestión. Si está en riesgo la gestión, está en riesgo la propiedad. Entonces, ¿cómo inculcamos esta incorporación a las pymes? Y te voy a responder de dos maneras. Por un lado, cuando son empresas familiares, nosotros tenemos ya mucha vivencia en ese rubro, entonces cuando nos llaman, porque generalmente pasa así, nos llaman por el boca en boca, o queremos ir a una organización, le comentamos los ejemplos así como muy generales y los hacemos sentir suyos. Ah, claro, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí. Entonces,
terminan comprendiendo de que sí estamos al tanto de lo que ellos pueden estar viviendo. Ahora, si no es familiar, nos vamos con ejemplos típicos de desorden. Seguramente te pasa de que las compras en tu distribuidora no están analizadas, entonces vos tenés sobrestock, o tenés faltantes, o tenés vencimiento de producto. Entonces, nosotros nosotros como consultores tenemos que llevar a la realidad a esa pyme de lo que vive para que ellos puedan comprender y tomar conciencia de que esta herramienta que le estamos por otorgar es válida. Eh, es lo que siempre decimos con el coaching, es generar la toma de conciencia a la necesidad de un cambio, de un cambio. ¿Mm? No sé si respondí. Claro que sí, Federico, de verdad. Yo siempre he sido admiradora de tu trabajo, me ha encantado cómo nos envuelves cuando hablas de toda esta metodología, de lo que has creado, de lo que has llevado, de los casos de éxito, el compartir también esos casos que no son de éxito. Y definitivamente nosotros cuando estamos en consultoría tenemos una problemática muy importante y es que no solamente somos nosotros con el cliente, sino también hay unos subsistemas, como mencionas tú, que hacen parte también de todo ese proceso para llevarlo a esa mejora continua. Entonces, de verdad, mil gracias por este espacio, por ser parte de la red. Tengo que decirlo en este momento, pues también parte de de quienes están detrás de que este proceso se dé, de que este seminario esté aquí, está la Red Latinoamericana de Conferencistas, a la cual saludo a todos y cada uno de nuestros miembros. Invito a aquellos conferencistas que quisieran ser parte de una red robusta donde podemos tener diferentes temas, diferentes profesionales de diferentes ramas, como en este caso Federico es un tema totalmente diferencial, a que haga parte de la red, que nos contacten a los directores que están en cada uno de los capítulos. En el caso de Federico está en Argentina. Hoy vamos a tener aquí a nuestra colega de Chile, a nuestra colega de Paraguay. Entonces, no se les olvide que hay un lugar donde recibimos a esos conferencistas de Latinoamérica, donde en realidad generamos un poder de las sinergias. Federico, muchísimas gracias por estar aquí, por la invitación. Espero verte pronto, espero verte en octubre en Guatemala. ¿Vas a ir? Voy a Guatemala, ¿no vas a Lima ahora en mayo? No, no voy a Lima en mayo, pero salgo para Santo Domingo. Entonces, pues bueno, ahí vamos generando sinergias. Federico, muchísimas gracias, un abrazo gigantesco y bueno,